Diga. Por ejemplo, yo en mi examen respondí primero otra pregunta que no la respondí en orden, digamos, al examen, pero le puse el número de respuesta. No sé si es válido eso. No entiendo lo que me está diciendo. Es decir, ¿identificó mal la respuesta con relación a la pregunta? No, la identifiqué la respuesta, pero no está en orden así, respuesta 1, respuesta 2, respuesta 3, respuesta... No importa. No Listo, ingeniero, importa. gracias. Yo imagino que tiene relación con las preguntas, pues, ¿no? Por eso responde lo que responde. A no ser que responda cualquier barbaridad, pues, ¿no? Como ocurre con algunos exámenes. Yo ya los he estado revisando y... Señor Ortega, ¿qué quiere? ¿Qué quiere anotar? No, ingeniero, por error toqué por activar el micrófono. Yo no sé si saben las respuestas de la pregunta, si ya lo chequearon. Pero hay algunos exámenes que parecen, bueno, algunos no, algunos muchos, que son calcados. Y calcados hasta en los errores. Fíjese, estaba mirando la respuesta. La primera pregunta era qué factores influyen para que en las instalaciones de vapor disminuya el rendimiento, ¿cierto? Esa era la pregunta, ¿verdad? Esa es, ingeniero. Bueno, y algunos han respondido, algunos, muchos, calcados, uno detrás del otro, que el rendimiento disminuye porque el consumo de trabajo de la bomba es mayor que el trabajo que produce la turbina. No sé dónde se han sacado esa barbaridad. Porque una instalación como esa no existe en ninguna parte del mundo ni en la imaginación de nadie. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Esa instalación está hecha para producir trabajo mecánico y por lo tanto el trabajo de la turbina siempre deberá ser mayor que el trabajo consumido por la bomba. No sé de dónde se sacaron esa historia. Seguramente el que hizo la respuesta y les hizo conocer a todos sus pupilos, escribió eso, pues, ¿no? Quisiera saber si me están entendiendo lo que digo. Si yo sobrepusiera un examen encima del otro, miren, coincidirían perfectamente. Algunos respondieron bien, por supuesto. Seguramente los que asistieron a clase o los que no asistieron a clase y contrataron servicios de alguien para que les responda las preguntas. Ahí está el detalle. Otra de las preguntas era ¿qué modificaciones se hacen al ciclo de Carnot para alcanzar el ciclo estándar de refrigeración? Me voy a dar el trabajo de hacer las cosas. Esta es la campana. Y esto que estoy dibujando, de acá, acá, acá y acá, es el ciclo de Carnot. Y cuando hablamos de ciclo estándar, estamos hablando de refrigeración, por lo tanto el ciclo es un ciclo inverso. Nada que ver con Rankine, con ciclos directos, etc. Entonces, todos los procesos en el ciclo de Carnot son reversibles. Y ahora voy a marcar las modificaciones. La respuesta era muy simple. Primera modificación. En vez del proceso reversible 1, 2,
se plantea un proceso irreversible que en la práctica es llevado a efecto. El proceso 1,2' es efectuado por una válvula de estrangulamiento, por ejemplo, podría ser un tubo capilar, en fin, un dispositivo de estrangulamiento. Primera modificación. En la respuesta que ustedes tienen calcadas, estos dos procesos están dibujados al revés. El primero con línea de trazo y el segundo con línea continua. Craso error. ¿Entienden lo que digo? ¿Por qué digo que es erróneo? Pregunto, ustedes han dado examen recién, entonces deberían saber la respuesta. Quiero escucharlo. Bueno, si no, lo dejamos ahí. Segunda modificación. En lugar de tener el proceso 3,4 ocurriendo dentro de la zona de mezcla, se plantea que el proceso ocurra acá. Por lo menos de 3', 4' dentro de la zona de vapor recalentado, porque ningún compresor admite líquido. No funciona con mezcla de líquido y vapor. Y esas son las dos modificaciones. De esta, nada. En los exámenes que están calcados. De la primera, algo pusieron, pero con ese error que les acabo de plantear. La tercera pregunta, la que mejor han respondido en general, porque no era difícil. ¿Cuándo el rendimiento volumétrico de un compresor alcanza un 100%? La respuesta M0, R1. Usted sabrá lo que significa. Y la última, que se refiere a contrastar compresores rotativos con compresores de cilindro y pistón. Básicamente, aunque se pueden agregar muchas otras cosas más, es que los rotativos tienen flujos másicos elevados, pero relaciones de compresión baja. Y los de cilindro y pistón exactamente al revés. Es decir, se usan para relaciones de compresión elevadas. Pero a esto habría que añadirle un montón de otros detalles más, como por ejemplo que los rotativos no tienen válvulas, como, ¿qué más? Bueno, que los hay de distintos tipos, que no tienen espacio nocivo como tienen los de cilindro y pistón, etcétera. Así podría añadir otros detalles más, pero básicamente es esto. Así que con tal motivo, ya podrán imaginarse cuando yo les pase su resultado, por qué razón tienen la nota que tienen. ¿Está claro lo que he comentado? Bueno, ¿alguien quiere añadir algo en relación con el examen? Si no, le echamos tierra. Hasta el próximo. ¿Puede alguna consulta? Digo, Y en cuyo caso los que tengan baja nota no pueden dar otro examen. no, el segundo examen, por supuesto. Y después, si hace falta, el examen final. No, pero es que no vamos a estar repitiendo hasta que aprobemos, pues, ¿no? Sí, ingeniero, solo una pregunta. Gracias. Sí, está bien. Además, les vuelvo a recalcar, hay un montón de gente que ni asiste a clase, ni se preocupa y seguramente ha copiado. Eso es claro.
Le estoy diciendo por qué. De repente me voy a dar el trabajo de decir, a ver, tantos han hecho el examen exactamente igual. Y lo que yo debería hacer es tirar un corte, pero generalizado. No sé, bueno, hay gente que no tiene ningún atisbo de vergüenza, pues. Yo siempre les digo, por estas cosas se comienza a malearse. Porque ¿qué se puede esperar una persona que comienza así y cómo terminará después? Estafando, no sé, delinquiendo. Bueno, eso es un problema ético, moral. Por eso les dije yo en un principio que con este sistema de enseñanza aquí tiene que primar la honestidad de la gente. Es decir, que la gente realmente quiera aprender y no pasar por pasar. Y con eso no van a ganar nada. El hecho de que tengan un cartón que diga que son ingenieros no va a significar nada a la hora de la verdad, cuando tengan que demostrar lo que saben y lo que pueden. Bueno, ¿alguna otra cosa más? Si no, nos embarcamos en un nuevo tema. Ya, el siguiente asunto que vamos a comenzar a comentar y sobre el que les voy a mandar también un documentito se refiere a las máquinas de combustión interna. Cuando uno habla de combustión interna, debe entender de que también existe combustión externa. Y para poder apreciar la diferencia, tenemos que retroceder a las instalaciones de vapor, por ejemplo. Ustedes recuerdan esta máquina simbolizada así. ¿Qué es? ¿Qué es lo que estoy representando en el gráfico? La caldera. Una caldera. Bueno, este recuadrito, que ya en alguna oportunidad lo dije, representa lo que se llama el hogar de la caldera. ¿Qué viene a ser el hogar de la caldera? El sitio donde se quema el combustible que genera el calor, que finalmente a través de las paredes de los tubos de la caldera se transfiere al agua que entra por acá fría y sale por acá en estado de vapor saturado. Entonces, fíjense que el calor se genera fuera del espacio que ocupa el agua, que es la sustancia que va a transportar esa energía hasta la máquina siguiente, que es la turbina, donde va a descargar esa energía en forma de trabajo mecánico. Entonces decimos que en este caso particular la combustión ocurre externamente. Por si acaso al agua que circula en esta instalación se la denomina sustancia de trabajo. En general es el agua, pero hay algún caso en donde no es exclusivamente agua. Como por ejemplo en las calderas de aceite o la caldera de mercurio. ¿Sí? Entonces, en este caso tenemos la fuente de calor, digamos, afuera de la línea de circulación de la sustancia de trabajo. Sin embargo, en la máquina de combustión interna, los mismos gases resultantes de la combustión actúan como sustancia de trabajo, transportando la energía y luego descargándola donde corresponda. A
ver, en general los combustibles, ¿qué tipo de sustancias son? Pregunto. Tanto hablamos de los combustibles. Si usted estudió algo de química orgánica, seguramente sabrá. En general, ¿qué tipo de sustancias son los combustibles? Bueno, todo el mundo se quedó mudo. ¿Líquido en general o gaseosa? ¿O en gas? Puede ser sólido, el combustible puede ser sólido, puede ser líquido, puede ser gaseoso. Pero todos estos combustibles, en general, forman parte de una familia de compuestos, salvo que en el caso de los sólidos, por ejemplo, se puede usar como combustible de carbón, ¿no? Pero en el caso de líquidos y gases, ¿qué combustibles son los que usamos nosotros normalmente en la vida diaria? El que tiene un vehículo, que tiene una cocina. Combustibles fósiles en general. Combustibles ¿De carbono? Claro, son, como no escuché bien lo que dijo de carbono. Son sustancias que tienen carbono en su composición. ¿Cómo se llaman? Combustibles fósiles en general. Son combustibles fósiles, evidentemente. También el carbón puede ser un combustible fósil, pero en el caso de líquidos y gases que usamos combustibles, normalmente son compuestos que tienen hidrocarburos, exactamente. Entonces, hidrocarburos. Entonces, cuando se queman estos hidrocarburos, si se combinan con oxígeno, la fórmula de los hidrocarburos seguramente usted la conoce. ¿Lo ve? Dependiendo si es hidrocarburo saturado o no saturado, en fin. Cuando se combina con oxígeno, ¿cuál es el resultado? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. ¿Pero algo más? ¿Hidrógeno molecular? No. Agua. Esta agua podrá estar, si quieren, normalmente en estado de vapor, pero también podría llegar a presentarse como líquido si es que se enfría el vapor, ¿no? Condensa. En relación con este tema de los combustibles, yo le voy a dejar una tarea de que usted investigue esto que se llama poder calorífico de los combustibles, que permite hacer una comparación entre uno y otro. En este asunto conocido con el nombre de poder calorífico, que usted va a investigar, va a encontrar uno que se llama superior y otro que se llama inferior. Entonces queda en manos de ustedes mirar en detalle este asunto, que no es necesariamente parte de la materia, pero es bueno que usted lo conozca, lo sepa. No digo, no es parte de la materia en forma directa, sino en forma colateral. Bueno, entonces ya sabemos que las máquinas de combustión interna utilizan los mismos gases, en este caso CO2 más agua, en estado de vapor, para hacer el transporte de la energía, actuando estos gases de reacción o productos de la combustión como sustancia de trabajo. Y entonces estos gases acarrean esta energía hasta la máquina que permite que
dichos gases la descarguen en forma de trabajo mecánico. Algo similar a lo que ocurre en las instalaciones de vapor, pero en este caso con agua. ¿Preguntas? Nos quedan unos pocos minutos, así que quisiera saber si este preámbulo que estamos haciendo de la máquina de combustión interna lo están captando o tienen algo que quieran preguntar. Está claro, ingeniero. Ok, entonces para concluir y luego en la próxima clase comenzar a comentarlo, a las máquinas de combustión interna se las clasifica en dos tipos. Una clasificación similar a la que hicimos con los compresores. Máquinas de cilindro y pistón o máquinas alternativas, se llaman, y máquinas rotativas. A ver, vamos a poner cilindro y pistón. Y entre ellas nos vamos a encontrar con el motor Otto, motor a gasolina y el motor diésel, motor que funciona con ese combustible que se llama diésel, que es un hidrocarburo. Y las máquinas rotativas, donde concretamente estamos hablando de la turbina de gas. Entonces nos vamos a referir a estos tres tipos de máquinas, aunque los dos primeros son similares. La diferencia está en el tipo de combustible y algún otro detalle. Y las turbinas de gas. Entonces lo dejamos acá hasta el próximo. No, tenemos tiempo todavía, ¿no? Estoy mirando mal. Tenemos hasta las 12:05, o sea que tenemos varios minutos más. Las dos primeras máquinas, ustedes saben de que están integradas básicamente por un cilindro dentro del cual se mueve el pistón, un movimiento, como su nombre dice, alternativo o de vaivén. Entonces comenzaremos a examinar el caso del motor Otto. Quizá valga la pena detallar un poquito más cómo es el motor. Hablamos de un cilindro con su pistón, su biela, y luego el cigüeñal, etcétera. Por supuesto, con válvulas de admisión, válvulas de descarga y un elemento que lo podemos representar así. En algunos textos lo van a encontrar así. ¿Qué sería este elemento? Bueno, para eso hay que saber algo de motores. Una bujía. Entonces, en estos motores, la alimentación, es decir, lo que va a ingresar a esta cámara, a este cilindro, es una mezcla de aire más combustible. Les recuerdo que la base de este combustible, que se llama gasolina, es un hidrocarburo que tiene 8 carbonos en su cadena y por ese motivo se llama ¿cómo? ¿Cómo se llama el hidrocarburo que tiene 8 carbonos en su cadena? Hidrocarburo saturado. Octano. De ahí viene esa palabra que usted la va a investigar también, que se suele usar
octanaje que se suele usar para calificar la calidad de un combustible de este tipo. Entonces usted mire qué significa el octanaje. Entonces, cuando la máquina está funcionando, se alimenta con el combustible mezclado con suficiente aire, se carga todo el cilindro, que lógicamente te tiene que mover entre el punto muerto inferior y el punto muerto superior. Cuando está cargado, entonces retorna el pistón desde el punto muerto superior al punto muerto inferior, comprimiendo la mezcla de aire y combustible. Y cuando está prácticamente en el punto muerto inferior, esta bujía hace saltar una chispa que enciende la mezcla y se produce una explosión acompañada de una expansión que empuja el pistón hacia el punto muerto inferior. Corrijo, que anoté mal. Siempre el punto muerto superior es el punto muerto cercano a la tapa de la máquina. Y entonces, una vez que se expandió hasta el punto muerto inferior, nuevamente retorna al pistón y la válvula de descarga se abre y entonces los gases ya usados, expandidos, etcétera, se descargan al medio ambiente. No sé si me han comprendido la explicación que he hecho sobre la operación de la máquina. Es importante que uno lo tenga en cuenta a la hora de hacer el análisis termodinámico, que es lo que nos interesa. Por lo tanto, ¿cuántas veces se movió el pistón desde el punto muerto superior al punto muerto inferior? A ver, 2 veces. Hizo esto en la carga, esto en la compresión, esto en la expansión o explosión y esto de vuelta para la descarga. ¿Ves? Eso corresponde a 2 vueltas en el eje principal de la máquina, que ustedes ya saben que se llama cigüeñal. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 tiempos, así se dice. Esta es una máquina de 4 tiempos, a diferencia de los compresores en donde calificamos a esa máquina que consume trabajo mecánico como una máquina de 3 tiempos. ¿Recuerdan? Para los que estudiaron. Todo esto que acabamos de describir se lo puede mostrar en una representación gráfica en donde se muestra estas condiciones que presentan los gases dentro del cilindro, es decir, la presión versus volumen total. Y entonces resulta que si por acá es la presión de admisión, por acá es la presión de descarga, la presión de compresión, mejor, no voy a decir nada sobre estos nombres para evitar confusiones. Y te voy a marcar en el gráfico algo que ustedes seguramente lo van a entender. Cuando se carga el cilindro, el comportamiento es aproximadamente así. A la misma presión de entrada de los gases, con un volumen que va en aumento, porque el volumen va a aumentar desde el punto muerto superior hasta el
punto muerto inferior. Luego, todo ese fluido cargado se comprime y eso provoca un aumento de la presión. El comportamiento es algo así, hasta que cuando se alcanza el punto muerto superior, prácticamente ocurre la explosión y la expansión consecuente del fluido. Ocurre de esta manera hasta que cuando se abre la válvula de descarga, el fluido se descarga. ¿Lo ven? Entonces tenemos admisión, compresión, expansión y descarga. Quisiera saber si me han comprendido lo que estoy mostrando en mi gráfico. Sí, ingeniero. Ingeniero. Ingeniero, ¿puede volver a explicar, por favor, lo que es el punto de compresión? ¿Qué es lo que quiere saber exactamente? Exactamente, quisiera saber en qué parte de la gráfica más o menos se puede ver la que es la compresión. No lo estoy entendiendo, no está nítido. ¿Cómo? Repítamelo, por favor. ¿Qué pasa con la compresión? No. Una vez que está cargado el cilindro, es decir, cuando llegó al punto muerto inferior y todo el cilindro está lleno, entonces las válvulas se cierran, queda atrapado el fluido, algo similar a lo que ocurre en el compresor, y comienza la compresión. Es decir, en este momento, en este proceso de compresión, el motor en realidad está funcionando como un compresor. Si usted recuerda cómo era el proceso en el compresor, pues exactamente lo mismo. Cuando se alcanza una condición como esta, es decir, el pistón arriba prácticamente al punto muerto superior, ocurre el encendido de la mezcla y como el combustible es relativamente liviano, se quema muy rápidamente provocando una explosión. Esa explosión es la que empuja al pistón, funcionando en este momento la máquina como una máquina generadora de trabajo mecánico. ¿Entiende? Es esta parte. No sé vuelvo a preguntar si me están entendiendo lo que estoy planteando. No, ya vamos a ver en el análisis que hagamos qué es lo que ocurre y cómo lo vamos a hacer el análisis, porque lo que nos interesa desde el punto de vista de la termodinámica es saber qué variables o qué factores influyen en el rendimiento de la máquina. Es decir, en cuánto trabajo mecánico puede generar a partir de tal consumo de combustible. ¿Comprende? No, pues no, porque si quieren yo hago el dibujo, por acá tenemos al cigüeñal y entonces esto como consecuencia de la explosión empieza a dar vueltas, ¿no? Al revés de lo que ocurre en el compresor, que usted hace dar vuelta a esto para que el pistón se mueva. Acá no. Ahora, si ustedes quieren comentar algunos detalles constructivos de la máquina, también lo podemos hacer, pero no es lo que nos interesa en esta materia. Seguramente ustedes tendrán otra materia que sea mecánica aplicada, pues no, y estudiarán los motores, supongo. No conozco su plan de estudio, pero si usted es mecánico o va a ser mecánico, imagino que tendrá importancia el estudio de los motores. Cómo están construidos, qué partes tienen, cómo funcionan, en fin. Acá estamos dando lo mínimo necesario para
entender lo que estamos planteando. Comentarios. Creo que aquí vamos a tener que quedar con el único añadido que voy a hacer en relación con los casos que hemos visto de sistemas de generación de trabajo mecánico con turbinas de vapor y el caso concreto también de las instalaciones de refrigeración. Si usted vuelve atrás en la historia, se dará cuenta de que los sistemas que hemos estudiado en los capítulos anteriores son sistemas cerrados. Cerrados. ¿Qué quiere decir? Que el fluido, por ejemplo el agua, pasa por la caldera, pasa por la turbina, pasa por el condensador, pasa por la bomba y vuelve a la caldera. Eso significa sistema cerrado o un circuito cerrado. Mientras tanto, estos sistemas son abiertos, ¿ven? Entra a la máquina aire más combustible y salen gases de combustión que se pierden en la atmósfera. No es que esto lo vuelva usted a realimentar. ¿Se da cuenta? Entonces, estamos tratando en la máquina de combustión interna con sistemas termodinámicos abiertos. ¿Estamos claros en esto? Sí, ingeniero. Ya. Lo vamos a dejar acá porque enseguida se va a cortar la comunicación y seguimos la charla el día viernes. Ya, ingeniero. Hasta el viernes. Bueno. Está bien, ingeniero.